Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Y es que, como dice el título, prepárense, porque la noticia de Mert y Afra nos ha tomado a todos por sorpresa. Sí, así como lo escuchan. 25 de septiembre de 2025, la fecha que marcó un antes y un después. Y hoy aquí vamos a desentrañar todos los detalles, rumores, y todo lo que sabemos sobre este bombazo. Pero antes de empezar a sumergirnos en el chisme, quiero pedirles que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, ahora es el momento. Asegúrense de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre contenido interesante y sobre todo, bien documentado. Suscríbanse. Ya. Vamos. No sean tímidos, es gratis. Bien, ahora sí, vamos a lo importante. El 25 de septiembre de 2025. Recuerdo la mañana como si fuera ayer. Desperté, tomé mi café y, como siempre, me puse a revisar las redes sociales. Y de repente, ¡boom! La noticia. Mert y Afra. Las palabras flotaban, pero la imagen, las fotos, los comentarios, todo indicaba que algo grande estaba pasando. Algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Para quienes no los conozcan, Mert y Afra, bueno, digamos que eran la pareja dorada. Los reyes y reinas indiscutibles. Triunfadores, guapos, talentosos, una pareja de ensueño que parecía perfecta. Mert, un reconocido actor con una carrera en ascenso imparable. Afra, una exitosa modelo y empresaria, con una personalidad arrolladora y un corazón de oro, según todos. Juntos parecían inseparables. ¿Recuerdan las portadas de las revistas? ¿Las alfombras rojas? ¿Las declaraciones de amor público? Todo era perfecto. Demasiado perfecto, tal vez. Y ahí es donde empieza el drama. Porque, como ya saben, la vida real no siempre es como en las películas. Y el 25 de septiembre se confirmó lo que muchos sospechaban, pero no querían creer. Un comunicado oficial, breve, conciso y demoledor. Mert y Afra han decidido tomar caminos separados. ¡Pum! Fin de la historia. Bueno, no tan fin, porque ¿qué fue lo que pasó realmente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es lo que todos queríamos saber. Los medios, por supuesto, se volvieron locos. Comenzaron las especulaciones, los rumores, las teorías más descabelladas. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Crisis de pareja? Todas las opciones fueron barajadas y analizadas. Y por supuesto, como siempre sucede en estos casos, la verdad es difícil de encontrar. Los representantes de ambos negaron rotundamente cualquier rumor sobre terceras personas. Aseguraron que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que mantenían una relación de respeto y cariño. Pero ¿qué tan creíble era eso? En los días siguientes, la tormenta mediática no amainó. Los paparazzi los acechaban por todas partes. Se publicaron fotos de Mert, visiblemente afectado, entrando y saliendo de su casa. Afra, por otro lado, se mostró fuerte y decidida, pero también se filtraron algunas imágenes en las que se la veía con el rostro visiblemente demacrado. La presión, sin duda, era enorme. Y la necesidad de respuestas también. Empecemos por analizar lo que sí sabemos con certeza. El comunicado oficial, como dije antes, es lo más cercano a la verdad que tenemos. Dice que fue una decisión mutua. Esto podría indicar que, en efecto, la relación se había desgastado con el tiempo. Tal vez la presión de ser una pareja pública, sumada a sus apretadas agendas de trabajo, fue demasiada. O tal vez, y esto es solo una especulación, sus objetivos de vida habían empezado a divergir. Es posible que cada uno quisiera tomar caminos diferentes, explorar nuevas posibilidades y, por qué no, encontrar la felicidad por separado. Otro punto importante es la reacción de sus amigos y familiares. En estos casos, las redes sociales son un hervidero de opiniones. Muchos expresaron su tristeza por la ruptura, pero también manifestaron su apoyo incondicional a ambos. Algunos amigos cercanos dejaron mensajes alentadores, destacando la fortaleza y el talento de Mert y Afra. Otros, más cautelosos, prefirieron no hacer declaraciones públicas, respetando la privacidad de la situación. Pero, ¿y los rumores de infidelidad?
Es cierto que son un clásico en estos casos. Siempre hay especulaciones sobre terceras personas involucradas. En este caso se mencionaron algunos nombres, tanto de hombres como de mujeres. Pero hasta la fecha, no existe ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones. Y como todos sabemos, los rumores no siempre son verdad. Muchas veces son el resultado de la especulación y la invención. También es importante considerar el contexto en el que se produjo la ruptura. En 2025, las redes sociales y los medios de comunicación eran más omnipresentes que nunca. La presión por mantener una imagen perfecta, por complacer a los fans y a la prensa, era cada vez mayor. Esto, sin duda, puede ser muy desgastante. Para una pareja, especialmente si se trata de dos personas que están constantemente bajo el escrutinio público. Además, no podemos olvidar que Mert y Afra eran, sobre todo, seres humanos. Con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Tomar la decisión de separarse no es fácil. Implica afrontar una serie de cambios, de incertidumbres y de, inevitablemente, dolor. Es muy probable que ambos hayan luchado por salvar la relación, pero que finalmente hayan llegado a la conclusión de que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Pero, ¿qué más sabemos? Vamos a profundizar un poco más en los detalles que se filtraron y en los rumores que circularon, siempre con la cautela que exige el respeto a la privacidad de las personas involucradas. Asterisco asterisco los rumores y las teorías asterisco asterisco. Asterisco 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 el rumor de la tercera persona asterisco asterisco como mencioné antes, los rumores de infidelidad fueron la comidilla de los medios. Se habló de una supuesta relación de Mert con una joven actriz en ascenso, con quien había compartido set en una película. Los paparazzi intentaron sin éxito capturarlos juntos. Afra, por su parte, fue relacionada con un importante empresario, conocido por su éxito en el mundo de la moda y las finanzas. Estas afirmaciones, sin embargo, nunca fueron confirmadas y, como dije, no existieron pruebas fehacientes. Asterisco 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 la presión de las agendas asterisco asterisco Mert y Afra eran dos personas con carreras muy demandantes. Mert con rodajes y compromisos promocionales alrededor del mundo. Afra con viajes constantes para campañas publicitarias y el manejo de su propia empresa. La distancia, la falta de tiempo y la imposibilidad de compartir momentos cotidianos pudieron haber afectado la relación. La falta de tiempo es una de las causas. Asterisco 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 la evolución personal asterisco asterisco es común que las personas cambien, evolucionen y sus prioridades cambien con el tiempo. Tal vez Mert y Afra, después de varios años juntos, descubrieron que sus caminos ya no eran paralelos. Tal vez sus aspiraciones y sueños habían cambiado, y ya no encajaban. En este caso, el amor ya no es suficiente para mantener la relación. Asterisco 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 la intervención de entornos asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, los entornos influyen mucho. Los amigos, los representantes, las familias. En ocasiones pueden ejercer una presión, a veces sutil, a veces más directa, sobre la pareja. Es posible que alguien con buenas o malas intenciones haya interferido en la relación. Asterisco asterisco las reacciones en las redes sociales asterisco asterisco. Las redes sociales fueron un torbellino de emociones y opiniones. Los fans, divididos entre la tristeza y la especulación, expresaron sus sentimientos a través de hashtags y comentarios. Algunos hashtags como #Mertiafra se separaron, #fin de una era o #Mertiafra por siempre se convirtieron en trending topics. Los mensajes iban desde el apoyo incondicional hasta la crítica y el juicio. Asterisco 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 los mensajes de apoyo asterisco asterisco muchos fans expresaron su cariño y respeto por Mert y Afra, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. Destacaron la belleza de su relación, los buenos momentos compartidos y el legado que habían dejado. Mensajes como siempre los recordaremos con cariño, o les deseamos mucha felicidad, fueron comunes. Asterisco 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 las críticas y las especulaciones asterisco asterisco no faltaron los comentarios negativos y las especulaciones sobre las causas de la ruptura. Algunos fans acusaron a Mert o a Afra de ser los culpables, basándose en rumores infundados. Otros, con más cautela, intentaron comprender la situación, pero sin dejar de expresar su decepción. Asterisco 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 los memes y las bromas asterisco asterisco como siempre, el humor también estuvo presente. Los memes y las bromas sobre la ruptura inundaron las redes sociales, aunque muchas veces resultaron ser insensibles o irrespetuosas.
Es importante recordar que detrás de la fama y la imagen pública, hay personas con sentimientos y emociones. El análisis de los expertos ***. Para entender mejor lo que pudo haber sucedido, consultamos a varios expertos en relaciones y en el mundo del espectáculo. Psicólogos Los psicólogos coincidieron en que las rupturas en parejas públicas son especialmente difíciles. La presión mediática, la falta de privacidad y la exposición constante pueden ser muy perjudiciales. Destacaron la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía en estos casos. Analistas de la industria Los analistas de la industria del entretenimiento mencionaron la importancia de la imagen y la marca personal en el éxito de los famosos. Las parejas públicas en ocasiones son vistas como un activo estratégico, y su ruptura puede afectar la carrera de ambos. ¿Qué aprendimos? La perfección no existe La relación de Mert y Afra, aparentemente perfecta, nos recordó que la perfección no existe. Que la vida, incluso para los famosos, está llena de desafíos, dificultades y cambios. La importancia de la privacidad La necesidad de proteger la privacidad, especialmente en momentos de crisis, se hizo evidente. La presión mediática y la especulación pública pueden ser muy dolorosas y dificultar el proceso de duelo y adaptación. El poder de la empatía La importancia de la empatía y el respeto hacia las personas involucradas se puso de manifiesto. En lugar de juzgar o especular, es importante comprender que las relaciones, como la vida, son complejas y que cada persona tiene su propia historia. El amor no siempre es suficiente El amor, aunque fundamental, no siempre es suficiente para mantener una relación. Los caminos pueden separarse, las prioridades pueden cambiar, y es necesario tomar decisiones difíciles, aunque dolorosas. El legado de Mert y Afra A pesar de la ruptura, el legado de Mert y Afra sigue siendo importante. Fueron una pareja que inspiró a muchos, que demostró que el amor, la belleza y el éxito pueden ir de la mano. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, sus carreras y su impacto en la cultura popular seguirán vigentes. Conclusiones y reflexiones finales La ruptura de Mert y Afra sigue siendo un misterio. No podemos saber con certeza qué fue lo que sucedió, y probablemente nunca lo sepamos por completo. Sin embargo, su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la privacidad y el impacto de la fama en la vida de las personas. Lo más importante es recordar que Mert y Afra son seres humanos, con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en el futuro. Que encuentren la felicidad y la paz que merecen, y que su legado siga inspirando a otros. En cuanto a los rumores, las especulaciones y las teorías, es importante ser cautelosos y no dar por sentado ninguna información que no haya sido confirmada oficialmente. La verdad, en estos casos, suele ser más compleja de lo que parece. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si les interesa este tipo de contenido, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Mert y Afra? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leerlos. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y recuerden, manténganse informados, sean curiosos y sobre todo, nunca dejen de creer en el amor. Hasta la próxima.